Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión voy a hablaros de un tema sobre el que leí algo recientemente y que me hizo pensar, que es el tema de la presencia de un emperador y una emperatriz en el tarot frente a la presencia de los reyes. Es decir, por qué hay un emperador y una emperatriz en los arcanos mayores y luego reyes en los arcanos menores. Eh, ¿Qué diferencia hay entre emperador y emperatriz y rey y reina? ¿Y cuál es el matiz de que las figuras de poder que aparecen en los arcanos mayores sean emperador y emperatriz y no a otro tipo de monarca, o sea, por ejemplo, otros reyes, ¿no? Es simplemente para que no haya confusión. En principio podría ser que sí, pero dado de que, como ya vimos en vídeos anteriores, los arcanos mayores son una adición posterior a los arcanos menores que ya se utilizaban como cartas de jugar, posiblemente sea algo más que meramente una diferenciación entre los reyes ya existentes y el emperador y la emperatriz. Tenemos que retrotraernos un poco a la época en la que surgió el tarot, o sea, finales del siglo XIV, principios del XV, como ya sabemos, ¿no? Hoy tenemos la presencia de la figura del emperador y la emperatriz, aquí los tenemos en el Visconti Sforza, que en esta época son unas figuras de poder absoluto y total, superiores incluso a los reyes. Haciendo un poco de historia, recordemos que el título de emperador, mejor dicho imperator, proviene de los emperadores romanos, que a su vez lo asumieron. Bueno, el primero en asumir este título para sí mismo fue Augusto, ¿no? El primer imperator romano propiamente dicho, que digamos que lo tomó para sí cuando era un título que tenían todos los funcionarios romanos, cónsules, procónsules, etcétera, que tenían imperium, es decir, que podían mandar en el ejército y tenían poder militar sobre el ejército, es decir, que podían mandar un ejército. El tener este título era muy importante porque el poder militar era un poder importantísimo, y Augusto, que era un señor muy inteligente, se dio cuenta de que repartir tanto poder entre funcionarios podía hacer que ocurrieran, que fuera fácilmente desplazado del poder por personas con poder militar que pudieran tener apoyo económico, como le había pasado a él mismo, que a pesar de ser sobrino de Julio César había tenido que luchar con Marco Antonio, por ejemplo, por el poder, y Marco Antonio era imperator también. Entonces, ¿qué hizo Augusto? Se asumió todo el título de imperator para él mismo y no se lo dio a nadie más. Él decidió que él, como gobernante de Roma, sería el único con el imperium, es decir, con la facultad de mandar sobre el ejército. Y así imperator se convirtió en un título de poder. ¿Por qué imperator y no rey? Porque los romanos, que tenían un pasado muy desgraciado con los reyes, habían tenido reyes y les había salido muy mal, aborrecían el nombre de rey. Entonces ningún gobernante de Roma se atrevía a llamarse a sí mismo rey. Además, imperator tenía un tinte de que era supuestamente un título electivo para el que te elegían, aunque Augusto lo convirtió en un título hereditario y todos sus sucesores, pues a su vez también, y todos acabaron siendo imperatores. Es decir, emperador tiene un matiz que no tiene rey, ¿no? Y sobre todo es un título que asimilan digamos, aquellos que gobiernan, sobre todo, como pasaba con el Imperio Romano, sobre más de un territorio, un país o un estado. Es decir, mientras que el rey normalmente está asociado a un país o a un estado, el emperador aquí lo tenemos claramente, lo vemos en el Marsella y lo vemos en el Visconti,
observad el que está presente en todos ellos, ya sea en la mano o ya sea en el cetro, la bola del mundo coronada por la cruz. La bola del mundo es el símbolo del poder universal, es decir, el emperador gobierna vastos territorios, no un país solo. ¿Por qué coronado con la cruz? Porque en la época en la que estamos, cuando surge el tarot, el imperio mayor que hay y el único título de emperador que hay en ese momento, que está sucediendo un poco al de los emperadores romanos, es el del Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, un imperio formado por partes de Alemania, de Francia, de la Europa del Este, Austria, etcétera, que es gobernado por una persona normalmente de sangre real, sí, que incluso puede ser rey a su vez en su país, pero que a la vez es emperador de todo eso. Y entonces este título era tan considerado que se le consideraba el título de más respetable y más honrado después del Papa. El águila, que aparece en los escudos del emperador y la emperatriz, y en la corona del emperador, y aquí también en el escudo de la emperatriz, el águila era uno de los emblemas del Sacro Imperio Romano Germánico. El águila es un símbolo que todos los emperadores, Napoleón por ejemplo, pues también lo utilizaron, ¿no? Curiosamente, en el Rider-Waite el águila desaparece, pero el emperador sigue teniendo la bola en la mano, la corona digamos que es más un yelmo que una corona, que es también un atributo de emperador. La corona del emperador suele ser más parecida a un casco o a un yelmo, por aquello del poder militar precisamente, y entonces esos atributos desaparecen. En el escudo de la emperatriz ya no hay un águila, sino el símbolo de Venus. Ahora llegaremos a eso. Y entonces Waite está más interesado en la fuerza del emperador. Observad que tiene la armadura puesta, y la sensualidad de la emperatriz, que en los atributos antiguos del emperador. También observaréis que le descruza las piernas, mientras que el emperador antiguo tiene las piernas cruzadas. Esto responde un poco a la pregunta de por qué un emperador y no un rey en los arcanos mayores. Primero, por lo que hemos dicho, porque para los de la época el emperador era superior a todo, a los reyes. Incluso podía haber reyes que le debieran, y lo sabía, que le debieran obediencia a un emperador. Tú puedes ser rey en tu país y ese país pertenecer a un imperio superior. Volvemos a Napoleón. Napoleón nombró reyes a muchos familiares suyos, por ejemplo a su hermano José Bonaparte, rey de España, que como recordaréis, a muchos familiares suyos los nombró reyes, pero todos ellos le debían obediencia a él, que era el emperador. Entonces, aparte de eso, de porque el emperador es el primero entre sus iguales, también porque el emperador es juez, que esto es muy importante cuando nos vamos al significado esotérico. El emperador es más juez que el rey es más padre, proveedor, bajo la visión del tarot me refiero, más, mientras que gobierna, es más padre, proveedor, digamos, de su pueblo. El emperador es más juez. Cruzar las piernas, que socialmente se veía de mala educación, era un atributo que no se veía mal en los jueces, porque era un símbolo de su poder de juzgar. Isabel Nadolny lo comenta en su libro. Entonces, la pierna cruzada era un símbolo de poder, de estar exento de las normas sociales, porque se tiene un poder sobre la vida, la muerte, etcétera, ¿no? Y por eso el emperador tiene las piernas cruzadas. Como digo, Waite un poco se sale deja atrás ese poder de juzgar, y va más al poder organizador, al poder de ordenar.
al poder de llevar a la gente por el camino recto. Por eso los atributos del emperador, que está rodeado además de rocas y con los carneros, símbolo de Aries, y también de fuerza, recordad los arietes, es un emperador más fuerte que juez, vamos a decirlo así, ¿no? Y eso me lleva un poco a la emperatriz. ¿Qué pasa con la emperatriz? Pues que desgraciadamente, y sobre todo, volvemos a lo mismo, en la época en la que se fundó el tarot, la fuerza de la mujer como gobernante, pues digamos que estaba infravalorada, que digamos que las esposas, tanto las reinas como las emperatrices, pues estaban más vistas como transmisoras, digamos, de la sangre, de la herencia, como madres, como las que daban los herederos, en fin, como consortes. Y de hecho en la historia las mujeres gobernantes pues han sido menos, sobre todo a nivel emperatrices. Quizá ha caído más en las reinas, digamos, como Victoria o Isabel I en Inglaterra, de las reinas, ser más, digamos, poderosas. Y aunque ha habido emperatrices muy fuertes, como por ejemplo María Teresa de Austria, madre de María Antonieta, y quizá Catalina de Austria, aunque Catalina de Austria era de Rusia, perdón, aunque Catalina de Rusia era zarina, pero al fin y al cabo la palabra zarina viene de César, y César es lo mismo que emperador, pero en fin, y algunas figuras así aisladas. La mayoría de las emperatrices son más conocidas como Josefina o Sisi por sus historias amorosas y sus historias personales que por sus hechos de poder, ¿no? Entonces, esto se ve claramente reflejado en el tarot, tanto la idea de la maternidad como principal atributo de la emperatriz, como la idea de su vida personal más importante que su poder. Y aunque se la reviste de atributos de poder como el cetro y el escudo, se la representa muchas veces embarazada, se la representa muchas veces con una postura más lánguida y más sensual. En ningún caso cruza las piernas, que estaba fatalmente visto en una mujer. ¿A cuántas de pequeñas nos han reñido por eso? Quizá lo recordaréis. No cruza las piernas porque no tiene ningún poder para juzgar. Y en fin, lamentablemente, aunque eso en los tarots modernos afortunadamente está cambiando, el símbolo de la emperatriz se llevó más al terreno de la fertilidad y la sensualidad que al terreno del poder. Es por esto que la vestimenta, la postura, y si ya nos vamos al Rider Waite, donde ya ni siquiera tiene ni el águila ni la bola del mundo, el cetro tiene una bola, pero nada más, y su corona se ha convertido en una corona de estrellas, y el vestido está lleno de granadas y el símbolo de Venus, pues ya ahí es completa y el trigo a los pies es completa y absolutamente un símbolo de fertilidad. Y bueno, este ha sido el tema de hoy, y quiero concluir dándoos las gracias a todos porque este canal ha superado los 9.000 suscriptores. Por eso os pido a los que no estéis suscritos que os suscribáis, a los que ya estáis suscritos que compartáis este canal para ver si llegamos pronto a los 10.000. Y os agradezco muchísimo vuestro apoyo siempre y espero veros en el próximo vídeo. Un saludo.